Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Gabriel Valtierra García, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. En esta ocasión estaremos analizando el reto número 2, que corresponde como nombre la jurisprudencia de la materia Juicio de Amparo 1. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Me extrañaban? Un gusto estar de regreso con ustedes. Antes de comenzar, vamos a dar una breve definición sobre jurisprudencia. Nos menciona directamente que la jurisprudencia es un conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte de la Justicia, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito al interpretar las leyes. Vamos a ingresar un poquito más a la información del reto solicitado y también quiero mencionarles que nos estaremos basando en 3 libros. El primero sería La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo libro sería La Ley de Amparo. Y como tercer libro tenemos un curso de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que se compone de 3 libros acerca de la jurisprudencia, donde nos detalla directamente cómo consultarla, qué es una jurisprudencia, cómo se puede emitir, quiénes la pueden publicar, etc. Antes que nada, también quiero comentar algo muy importante, que en 2 materias, que es en Introducción al Estudio del Derecho y en Hermenéutica Jurídica, se abunda directamente en las bases para nosotros poder conocer qué es una jurisprudencia, cómo la podemos consultar, quién es el órgano que le corresponde y sobre todo si hay alguna resolución sobre de ella. A continuación estaremos analizando 3 jurisprudencias, donde nosotros estaremos analizando cada una de ellas y vamos a dar respuesta a los planteamientos que nos están solicitando. De acuerdo a la primera pregunta nos comenta, respecto al caso número 1, señala qué método de interpretación se utilizó, si fue por reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios. Aquí en la jurisprudencia se utiliza el método de reiteración. En el artículo 224 de la Ley de Amparo, lo que nos expresa es que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas. En el caso de esta jurisprudencia, podemos analizar directamente que son 5 sentencias las que se dictan en donde no hubo ningún tipo de interrupción, sino que fueron de manera consecutiva. Por lo tanto, cumple con el método de reiteración. Ahora, la pregunta número 2 nos expresa, respecto al caso número 2, identifica cuáles fueron los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J 93-2013, 10A, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, diagonal J. 78-2018, décima, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Brevemente les digo que en el artículo 228 de la Ley de Amparo, los tribunales no están obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, para que puedan apartarse de ellas, deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. Aquí directamente la jurisprudencia nos habla acerca de una detención, donde a la persona consideran que hubo en algún momento violación de sus derechos y además de la violación de sus derechos, que no se llevó a cabo de manera correcta el amparo indirecto. Por lo tanto, consideran que como fue esta falta que se cometió, la consideran irreparable. Sin embargo, conforme al paso del tiempo, en la jurisprudencia nos menciona la resolución por el Pleno y la Suprema Corte de la Justicia, en ella que de hecho sí consideran que se violó el círculo de derechos humanos de esta persona sobre la detención que se tuvo en ese momento, y posterior a eso no se le respetaron sus derechos como correspondía, porque consideran que de inmediato se llevó a proceso y no se llevaron las pruebas o los métodos correspondientes para que pudieran hacer su proceso correcto en el medio de la detención. Es por ello que se tuvo que sustituir, la primera jurisprudencia se emite, pero se tiene esta violación
Posterior a eso, se genera otra jurisprudencia que como resultado tenemos que el amparo indirecto no fue lo suficiente porque de hecho se violaron los derechos de esta persona. Entonces fue una sustitución de jurisprudencia. Respecto a los casos 1, 2 y 3, que indique cuál es la época del Seminario Judicial de la Federación, fueron publicadas. La primera jurisprudencia fue la 9ª época, la segunda en la 10ª época y la tercera fue la 9ª época. La pregunta 4 nos dice, todas estas, en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. La pregunta 4 nos dice que en el caso número 3 señale para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Como nosotros tenemos de antecedente la Ley de Amparo reglamentaria los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos establece que la jurisprudencia se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, directamente será, aparte de la Suprema Corte de la Justicia, nos menciona que también son todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepciones de la propia Suprema Corte, que ellos son y los circuitos también delegados, que ellos son los encargados también de realizar este proceso. Además, los tribunales colegiados de circuito que están obligados directamente también a llevar a cabo este proceso en la jurisprudencia antes mencionada. Ellas son las autoridades encargadas. La pregunta número 5 nos comenta que identifique si cumple con el requisito la jurisprudencia 1 a lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse en su aprobación. Brevemente, el artículo 223, la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte, como habíamos mencionado, debe de aplicar 5 sentencias que no estén de manera que no se hayan interrumpido. Por lo tanto, como fueron 5 consecutivas, por lo tanto, puede aplicar el criterio del artículo 223 de la Ley de Amparo. Una breve también mencionar directamente que en el artículo 218 de la misma ley nos menciona qué es lo que debe de contener la jurisprudencia. Brevemente menciono los elementos que es su rubro, narración de los hechos, criterio jurídico, su justificación, los datos de identificación y si en algún momento se resolvió, hubo alguna contradicción o hubo alguna sustitución. Igual mencionar directamente que el sistema de integración de la jurisprudencia en la Ley de Amparo nos establece, como mencionamos, reiteración, contradicción de tesis y la sustitución. Por último, me pide una conclusión acerca de todas estas jurisprudencias y también para qué nosotros nos puede servir en nuestra vida diaria. Considero que como juristas es importante que nosotros consultemos este tipo de sitios para nosotros poder estar actualizados, principalmente porque existen cursos en donde se nos da como herramienta adicional criterios diferentes a lo que nosotros tenemos contemplado en una constitución política, en alguna ley de amparo, en alguna ley ambiental, en algún código penal, en algún código de procedimientos civiles. En todo ese tipo de leyes tenemos un criterio totalmente distinto que nos permite a nosotros poder nutrir todo este conocimiento y nosotros poder conocer cada uno de los elementos que lo compone y principalmente ver quiénes lo están emitiendo y por qué lo están publicando. Yo les recomendaría también que puedan ingresar a la página de la Suprema Corte de la Justicia, que es https://www.s-de-sal-c-de-casa-jn.gov.mx. Ahí pueden encontrar directamente cursos muy interesantes, libros de consulta y sobre todo nuestra formación como juristas. Por mi parte, también sería todo. Yo les agradezco mucho el haber estado con ustedes y espero que les haya agradado mi video. Muchas gracias.